Amigos de Expreso de la Razón, bienvenidos a un nuevo episodio de Tertulia, este podcast que producimos en el grupo editorial Expreso de la Razón y en el que ustedes saben, pues conversamos sobre los temas que están en la agenda pública y política del país. Hoy tenemos un episodio especial, uno de esos episodios en los que precisamente dialogamos, conversamos y tenemos un invitado. Pero primero, a mi derecha, el regreso más esperado del mundo de los podcasts, Mario Flores, bienvenido. Miguel, muchas gracias por la presentación. Pedro, ya saben, feliz año y nuestro gran invitado de hoy, que es fan del orden y un constitucionalista experto para poder hablar de temas judiciales, jurídicos. Es correcto. Y a mi izquierda, Pedro Alfonso García, como siempre. Hola Mario, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, feliz Día de Reyes. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Y bueno, nuestro invitado, Arnoldo Huerta, maestro en Derecho Constitucional, especialista, como ya dijo Mario, en temas jurídicos, judiciales y aparte en los asuntos constitucionales. Bienvenido, Arnoldo. No, muchas gracias por la invitación, Miguel. Mario, Pedro, pues nos quedamos de ver en la mañana, de hecho, nos adelantamos una previa, por así decirlo. Y no, pues aquí estamos un poquito en lo que podamos aportar con lo poco que conocemos, chingue. Pues precisamente nos parecía interesante contar con la participación de Arnoldo en este momento, porque es una etapa del país en la que están en juego muchas cosas. Está sobre la mesa de debate una reforma judicial con la que viene anunciando el presidente desde hace tiempo. Más adelante, desde luego, lo vamos a ver. En fin, está como en debate el sistema constitucional mexicano, Arnoldo, y tú como especialista en el tema, pues nos gustaría que nos hicieras un diagnóstico de esto precisamente. Pues sí, Miguel, lo que pasa es que sí, es cierto que la constitución que actualmente nos rige es la del 17, de 1917. Con las miles de reformas que ha habido. Digo miles porque después de la India es el país con más reformas que ha tenido su constitución, ¿ya? Entonces, pues es evidente que falta que la misma se esté al ritmo actual político y social del país, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, como sabemos ya ahorita, el país se mueve tanto en la federación y en estados por diferentes fuerzas políticas. Ya a pesar de que hay un partido predominante en los diferentes órganos, también lo es que existen diferentes satélites o diferentes partidos, que ya no se puede hablar de únicamente un unipartidismo o un bipartidismo, ¿no? Cada estado representa diferente esta fuerza, ¿no? Y eso ha causado que las reglas clásicas y básicas de la Constitución para momentos políticos que en ese momento existían, pues ya no sean tan aplicables a soluciones de problemas que actualmente se dan, ¿ya? Vemos el caso que pasó con Samuel García hace poco. Sí. Digo, es un gobernador que no conozco su trabajo, estamos nosotros acá en Tamaulipas, pero que al final tiene poco gobernando, que ganó indiscutiblemente siendo gobernador y que ya por sus aspiraciones presidenciales, buenas o malas, ya lo que lograron los neolonenses, si era correcto o no, pues ya se estaba quedando incluso sin poder gobernar su estado, ¿no? Sí. Entonces, y se generó una crisis política inédita. No, son temas que realmente yo creo que ya los congresos, y en este caso el Congreso Federal, pues tiene que observar que están pasando cosas en el país que pueden causar crisis gubernamentales en todas las regiones, ¿ya? Y otra cosa, el papel de la Corte es sumamente importante. El problema es que cuando se promueven acciones de constitucionalidad, controversias constitucionales, juicios de amparo, etcétera, el tiempo que tarda en resolverse también es otro factor. Sí. O sea, no te dan los tiempos. Otra cosa, que hablo de las líneas constitucionales que no están bien claras. Ya no sabes qué le corresponde a quién. O sea, sí. No sabes qué le corresponde a la Corte, no sabes qué le corresponde al Tribunal Electoral Federal, no sabes qué le corresponde al tribunal, a un juez federal para un amparo. O al Congreso local o al federal, ¿no? El Congreso local o al federal, sí, con aquel tiempo con el tema del desafuero. Que acaba de pasar, también sí. en Morelos, en diciembre. Exacto. Claro. O sea, entonces, híjole, yo creo que antes hablar de homologación, ahorita que hablaste de procesos tipo de desafuero o de declaraciones, pues antes creo que no pensaban que habría problemas cuando todo era un color. Claro. O sea, ¿qué problema hubiera habido? Además, ni necesidad hubiera que un presidente en los 80s o 70s le dijera a un gobernador un problema, lo renunciaba. Claro. O sea, entonces, sí, estos debates no tenían cabida. O sea, se diseñaron cascarones constitucionales, si lo quieres llamar así, para momentos políticos diferentes al actual. Claro. Pero a ver, mencionas que se han dado, que es uno de los países en los que más se han hecho reformas a la Constitución. ¿A qué crees que se deba?
Se debe a muchos factores, pero principalmente que cada presidente quiere instaurar en la Constitución su proyecto político de 6 años, ¿ya? Lo cual no debería ser. O sea, la Constitución debe imponer las bases para proteger los derechos fundamentales y para establecer la base orgánica de la administración pública, del poder público, por así decirlo, ¿ya? Pero no sobre regular cuestiones que deben ser a través de leyes secundarias o reglamentos en su caso, ¿no? Ese es el problema, la verdad. Yéndonos un poquito para atrás, Arnoldo, por ejemplo, la mayoría de los que nos está viendo, cuando estudió civismo en primaria, le enseñaron que había unas garantías individuales, que eran los 29 primeros artículos de la Constitución. Ahorita ya hubo una reforma en la cual ya no existen esas garantías individuales. Por ejemplo, ¿cómo se van modificando estas cosas en la Constitución? Lo que pasa es que tenemos una Constitución rígida. ¿En qué sentido? Bueno, como aclaración, pues sí, se hace una reforma en el 2011 donde se dejan de llamar garantías individuales, pero ahora se llaman derechos humanos. Okay. Pero siguen protegiendo las garantías individuales. Garantías individuales quiere derecho decir a que educación, te garanticen derecho a salud, esos derechos humanos. Sí. ¿Ya? Entonces cambiaron una terminología de tecnicismo, pero al final están los 29 derechos humanos ahí, que están bien abiertos también. El problema es que también para reformar la Constitución pues es rígida, se requieren muchos procesos constitucionales. Se requiere una mayoría calificada, se requiere aprobación de los congresos estatales, etcétera, ¿no? Entonces, y creo que eso es sano para una Constitución. Pero el problema no es que sea sano o no, el problema es que cuando tienes una abrupta mayoría en todo, pues puedes cambiar toda la Constitución. ¿Y dónde queda la voluntad popular también? Pero pues al final la voluntad popular se representa con los congresos. Con las mayorías también. Exacto, entonces, pues es un tema de nunca acabar, ¿no? Exactamente, porque aparte ahí están los dos extremos. Uno, esta pues facilidad que tendría un gobierno con mayorías calificadas para reformar la Constitución a su antojo, pero por otro lado también hay una suerte de parálisis que estamos viendo, por ejemplo, actualmente en Tamaulipas, donde literalmente el Congreso del Estado no puede hacer cambios de gran calado porque no se ha hecho la política, en fin, lo que sea, no hay una mayoría calificada. Lo mismo está pasando en el Congreso de la Unión, ni hablar de Nuevo León. ¿Dónde está el equilibrio ahí, Arnoldo? ¿Qué pensarías tú al respecto? Híjole, lo que pasa es que realmente creo que te estaba oyendo y me fui todavía más pretórico, no sé cómo decirlo. Pues si te vas a Montesquieu, a Hume, a cualquier estadista, cualquier espíritu de la ley, o sea, pues la división de poderes es la base para el equilibrio, ¿no? A mí me gustan unos un poco más nuevos como Manuel Aragón, españoles, que estudian ya cosas específicas del control entre poderes, ¿ya? El problema es que actualmente, o sea, no podemos quejarnos que se ejerza más el poder de un presidente o de un gobernador, porque el sistema constitucional es presidencialista. Sí. O sea, y su réplica va a los estados, es decir, los sistemas estatales pues son gubernamentalistas, si lo quieres llamar. Sí. ¿Ya? Al final del día hay una división de poderes clara, pero no queda tan... Hay ciertas líneas delicadas que no se sabe todavía hasta dónde puede llegar un juez federal, hasta dónde puede llegar un congreso, hasta dónde puede llegar un decreto gubernamental. ¿Por qué? Porque anteriormente pues era más fácil el ejercicio del poder público. Claro. ¿Ya? Ahorita con tantas diferencias de ideologías y con tantas polarizaciones de la sociedad. Que al final de cuentas es la democracia. Sí, es el ejercicio de la pasa lo que tú democracia, decías, claro. Que estábamos acostumbrados a una democracia muy simulada. Pero si la democracia está avanzando, porque la verdad es que nos guste o no, o los resultados no sean los que alguno puede esperar o no, la democracia está avanzando. Claro. O sea, desde un país que fue hegemónico el PRI, y que luego entró el PAN, y que luego regresó el PRI, y que luego entra Moreno, o sea, ya está hablando de democracia. Claro, te guste o no. Sí. ¿Me explico? Quisiera rescatar lo que comentó una vez en una entrevista, de hecho aquí en Expreso, Marco, no sé dónde se encuentre Marco Bernal. En Matamoros. Él se quejaba mucho de que en aquel tiempo estaba en el Congreso y se quejaba mucho de que es que el Poder Judicial ahora se dedica a legislar y es algo que es competencia del Congreso, y lo mismo decía del Poder Ejecutivo, aún estando Peña Nieto en el poder en aquel momento. ¿Tú consideras eso? ¿Crees que hay una invasión de los poderes entre sí? Sí, creo que sí de repente se observan invasiones entre poderes, ¿no? Entre todos. ¿Ya? O sea, no es que uno esté mal o bien o quiera. Pero los poderes se revisan entre sí. Sí, eso se llama, Manuel Aragón lo hablaba como control entre poderes, ¿ya? Sí. O sea, se nota más en los sistemas parlamentaristas. Son autónomos, más no independientes, porque tienen que ver uno que otro. Y es algo que definitivamente los poderes judiciales, estamos hablando de un federalismo puro,
deben de entender que no se puede confundir autonomía con arbitrariedad. Claro. O sea, que el Poder Judicial tenga asignados recursos no quiere decir que no pueda ser revisable. Sí. ¿Ya? O que el Congreso sea elegido voluntariamente no quiere decir que pueda hacer la gente pueda observarlo y luego quejarse o presentar mociones. ¿Me explico? Claro. O sea, o el propio gobernador o presidente de la nación. O sea, es normal, es el ejercicio del poder. Claro. Existen mecanismos para remover personas cuando no están haciendo bien los cargos, cuando cometen delitos, cuando son responsables políticamente, cuando son responsables administrativamente. O sea, si hay mecanismos que no se ejerzan bien o que al final lo político supera lo jurídico o lo regulatorio, pues es el ejercicio del poder, güey. O sea, realmente sí. Eso lo hemos estado viendo mucho este sexenio de federal, ¿verdad? Con Andrés Manuel López Obrador. Hay una clara confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Sí, es evidente. Es evidente nota, la clara confrontación. El nombramiento de la ministra, actual ministra Lenia Batres, causó mucho revuelo a nivel nacional, a nivel local y en todas partes, ¿verdad? Que sí, dicen... y hay, o sea, yo creo que siempre hay que manejar un debate técnico y objetivo, ¿no? De las cosas. Claro. Porque podrá gustar o no el perfil de la ministra, ya depende del ojo de las personas y de cómo se ven y del ejercicio que la historia nos dirá si ejerce bien su cargo de ministra. Lo que sí es un hecho es que no recuerdo la última ministro que haya sido designado directamente por un presidente. Pero el papel, la forma de elección, sí. ¿te lo da? Sí, no, a eso voy. ¿Es o legal? sea, yo creo que sabemos que dependiendo del ojo es el aplauso o la crítica. O la crítica, ¿ya? Y yo sí les decía a algunos, es que tú eres bien chévere. No, esperen, vamos a ver. La Constitución no la creó Andrés Manuel López Obrador. Claro. Ni Peña Nieto, ni Calderón. La Constitución tiene desde el 17 con estas cuestiones. 1917. Y la Constitución dice que si el Senado no escoge en mayoría calificada a una persona de la terna en 2 intentos, el presidente tiene la facultad constitucional de designar esa ministra por 15 años. Entonces, ¿Qué fue lo que pasó? ¿qué fue lo que pasó? Entonces, Bien. si el Senado, con todas las fuerzas políticas, y, No en se pone de acuerdo. y en este caso la oposición, que no era la mayoría, pero pues al final la mayoría del Senado está acorde a las decisiones del presidente, ¿ya? Claro. Entonces, yo creo que ahí faltó más inteligencia política de todas las fuerzas Una negociación. para llegar a una negociación o tratar de votar por la que consideraban la mejor de las 3, porque al final la facultad discrecional del Por la presidente, menos peor para sus por la intereses, menos ¿no? peor, sí, claro. Claro. Pero al final del día la facultad discrecional del presidente de proponer una terna es constitucional. La facultad constitucional del Senado de designar a alguien de esa terna en mayoría calificada es constitucional, y la facultad de ya designar directamente al presidente cuando no reúne las votaciones 2 veces la terna también es constitucional. Entonces, ahí se debe, probablemente, el deber ser, debería pasar que haya una reforma en la cual ponga unos ciertos candados Claro. por ejemplo, al nombramiento de la terna, o un perfil menos laxo para poder ejercer. No, es que se pueden idear 1000 maneras de hacer cosas, ¿ya? Sí. No sé, a mí en un primer golpe diría, bueno, no pego una terna, manda otra diferente. Y luego una última, la votan una ronda, no se junta, pues ya mayoría de los presentes. Sigue ganando la mayoría, pero al menos se siente un proceso más Viable. pues más viable o más vendible, que aunque al final también es un tipo de demagogia si lo quieres ver cuando ejerces Claro. toda la... Pero es que así funciona la democracia. Así es. O sea, la democracia funciona con las mayorías, no con las minorías. Yo no he sabido de un presidente de la nación con mayoría absoluta que pide opinión en la minoría. O sea, Claro. o sea, los acuerdos se hacen cuando se requieren. Así O es. sea, así funciona. Si volteamos a ver al sexenio de Peña Nieto, ¿se acuerdan de aquel famoso pacto por México? Ujú. Pues no era un pacto por México. Era un pacto para poder sacar las reformas que se necesitaban y se repartieron cuotas de poder. Claro. Porque así funciona la democracia. ¿Se acuerdan cómo se integró en aquel tiempo el Tribunal Electoral Federal? Pues se advirtieron de dónde provenía cada magistrado, o sea, de qué cercanía, con qué fuerza política. con qué Sí, es ingenuo negar que la mayoría de esas posiciones se reparten así. Pues sí, Es como, digo, como ya vimos lo que cuotas pasó en políticas. Coahuila. Exacto. ¿Qué opinas de eso? Híjole. ¿Querés repartir notarías? No, me dijeron que no me iban a poner así. A ver, una pregunta para los 4. Esta rispidez de la que tú hablabas, Mario, evidente entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, ¿es tan grave como parece? ¿O más bien es un signo de esta democracia, pues incipiente si quieren, pero funcional, que Mira, creo que tenemos? Te voy a decir mi opinión. Yo creo que es muy válido que entre poderes se reclamen, se adviertan, se apunten, si lo quieres llamar. Pero sí creo que
puede ser grave cuando denostas el actual de los jueces en todos sus niveles. Al que obre mal, que se le castigue y que se le pruebe, porque para eso están los procesos, para eso es el sistema garantista. Claro. O sea, todos tienen derecho a una defensa, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando un presidente tan popular y tan fuerte como es el presidente Andrés Manuel López Obrador advierte que todos los jueces son corruptos, son malos? Tú cuando tengas un problema y vayas con un juez, la materia que sea, el nivel que sea, o sea, me refiero al fuero que sea, o la materia que sea, pues si pierde vas a decir, es que es corrupto, es que puede ser, a lo mejor sí, ¿verdad? Sí. Pero tú ya, cada que un ciudadano... Sí, se lastima a las instituciones. Exacto, de alguna manera. Eso, se lastima a las instituciones. Que vuelve a lo mismo, la crítica es positiva, o sea, tiene que haber interpelaciones entre poderes, tiene que haber. También la Corte no puede, o sea, a ver, la Corte, yo soy un servidor judicial de muchos 11 años y lo digo con una opinión personal, evidentemente en todos lados hay personas buenas y personas malas, o sea, ¿por qué? Porque el mundo así es. O sea, cuando la naturaleza del ser humano puede tender a escoger el bien y el mal, ¿por qué el Poder Judicial no va a ser la excepción? Claro. Si la fama del país y del mundo, o sea, de otros países también, es que las instituciones son corruptas. Yo estudié un diplomado en Chile y en Chile hice una encuesta. O sea, no había credibilidad en ninguna institución, me acuerdo, cuando yo fui a estudiar allá. Mira, a ver, yo quiero andar en un tema. En la última parte de la década de los 10, antes de la pandemia, se hablaba mucho que estábamos en la antesala de la era de las cortes. Que las cortes, si bien los poderes deben de sostener un equilibrio entre sí, sí había una tendencia del Poder Judicial de ser como que el árbitro entre los conflictos que a veces se daban entre el Ejecutivo, el Legislativo, y al final la Corte era la que resolvía. Pero luego vemos casos como en Estados Unidos, el Supremo, que ante todo este tema del aborto, de los medicamentos para el aborto, en algunos estados impulsan restricciones para que las mujeres no puedan abortar, y el Supremo liderado en su mayoría por conservadores que puso ahí Donald Trump, resuelven que sí, o sea, que se les suspenden los derechos a las mujeres y hasta lo hacen a nivel nacional. ¿Qué opinas tú al respecto? O sea, se habla de esta yo puedo hablar hasta responsabilidad de la Corte, de ser el árbitro. Sí. Pero ¿qué pasa en esos casos? Mira, me gusta que hayas dicho esto, ¿vas? ¿Y por qué? Porque hay que ser objetivos y van a decir, no, es que tú quieres mucho a los poderes judiciales porque tienes una carrera ahí. Y no es eso, pero realmente pasa en todos los países. Okay. O sea, realmente las cortes como tribunal, como un tribunal superior alto y como la última instancia del ciudadano, son las que determinan la última palabra en ciertos caminos legales, o legislativos, mejor dicho, porque son las que hacen un control constitucional sobre si una ley está pegada a derechos fundamentales o no. ¿Ya? En este caso, hay una cosa muy sencilla en los órganos. Yo hace no mucho, hace un año, se me entrevistaron y hablé de eso. Decía, lo que pasa es que tenemos que entender que los órganos colegiados máximos de como una corte en cualquier país están determinados por la mayoría de su órgano colegiado. ¿Ya? Sí. ¿Sí me explico? Claro. O sea, si son 10 ministros, 10 magistrados en Estados Unidos, porque ya no sean ministros, son más magistrados, y 7 son de índole conservador, pues la directriz política del país va a ir para allá. Claro. ¿Ya? O sea, tiene que ver evidentemente con una subjetividad dentro del parámetro constitucional. Claro. Y eso definitivamente va a definir la última instancia. Sí, yo comparto con eso. Vivimos la época de las cortes desde hace tiempo. Y ahorita en México se nota bastante. Y es donde, donde sí se tiene que dejar claro a través de las leyes hasta dónde llega cada poder. Bueno, pero aparte, digo, para un poco en esto que dices, Arnoldo, entonces se vuelve fundamental los procedimientos para elegir a esos ministros o magistrados, ¿no? Es decir, se vuelve... Totalmente, sí. Ni más ni menos que define pues muchos de los rumbos que va a tomar el país, ¿no? Porque no olvidemos que al final los poderes judiciales son parte del poder público. Ahora, hemos estado hablando de cómo se revisan los poderes entre sí y cómo trabajan. Ahora, dentro del Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura, quien revisa a los jueces. Bueno, ahorita tú, por favor, explícanos un poco más del Consejo de la Judicatura y lo que hace.
el presidente ha hablado de que el presidente del Poder Judicial no pueda ser el presidente del Consejo de la Judicatura. ¿Qué opinas al respecto? No, yo creo que eso no podría ser, porque es como si en gobierno tuvieras 2 gobernadores para diferentes tareas dependiendo cuál. Okay. ¿Ya? Una administrativa y una política. Ándale, exactamente. Es como si hubiera un gobernador, es como si fuera un sistema parlamentario dentro del gobierno. ¿Te acuerdas que hay un jefe de Estado y un jefe de gobierno? Sí. O sea, entonces no lo da. O sea, la verdad es que si yo pues es un hecho notorio, yo que donde trabajo, que tengo 9 años como trabajando en un consejo de judicatura, diferentes integraciones, buenas y malas, errores y mejoras, todos dependiendo de la visión, ¿verdad? Pero lo que sí es que los consejos de la judicatura hacen una labor muy importante dentro de todos los poderes judiciales. ¿Por qué? Porque cuando se crea esto a finales de los 90s, el modelo federal, lo que se hace es quitar a los ministros esa parte para que se dedique 100% al tema jurisdiccional. Uh-huh. Porque al final no deja de ser un poder independiente. Mira, para los que nos escuchan, ¿quién puede castigar a un juez? Si se le encuentra un acto de corrupción. Bueno, hay diferentes caminos. Okay. Los consejos de la judicatura pueden castigar de acuerdo a catálogos de conductas que están establecidos en las propias leyes orgánicas de cada poder judicial, dependiendo del caso. Pero generalmente va ligado a temas más de desapego a la legalidad, ¿ya? Sí. Es decir, que los jueces no dicten las cosas conforme a la ley. Uh-huh. También hay temas administrativos y Contraloría detectar eso, que es muy complicado, la verdad, porque no tienen ese aparato a ese nivel. Pues te basas en las declaraciones de patrimonial, etcétera. Creo que ya hay otros tipos de instancias también, por ejemplo las penales. Sí. Las penales también la fiscalía puede investigar esas cuestiones. En Tamaulipas es diferente a otras partes ya cada cuestión es diferente, porque en Tamaulipas los jueces locales tienen fuero, ¿ya? Okay. Entonces, para poder proceder penalmente contra un juez tendría que presentar una declaración de procedencia en el Congreso local, que la incita un fiscal. En este caso sería un fiscal anticorrupción, ¿ya? Porque son temas relacionados con el servicio público. O sea, sí hay procesos, el problema es que hay que acreditarlos también, ¿ya? Sí. Porque también, si te guías siempre al qué dirán, pues está bien, o sea, está bien difícil. Te topas con una. Sí. Y realmente, en mi experiencia, yo puedo decir, de hecho, estoy trabajando en un artículo que quiero publicar pronto, que habla de la evolución histórica del Consejo de la Judicatura de Tamaulipas, desde mi experiencia, desde que se creó la Secretaría Ejecutiva, que pues he estado hasta el día de hoy. Y ahí menciono algunos casos de esos de responsabilidad administrativa que han terminado en destitución e inhabilitación de jueces. Y que no pueden quejarse porque han sido confirmados por jueces federales y por tribunales colegiados federales. O sea, las decisiones que se toman a nivel local también son revisables a través de tribunales federales. Oye, Arnoldo, la figura del amparo en México. ¿Por qué hay jueces de repente del estado de Oaxaca que pueden dar amparos en Tamaulipas? Ah, caray, bueno, ahí realmente yo no estoy tan de acuerdo con eso. O sea, para mí sí te voy a decir por qué. Mira, no es que den amparos como tal. Es que dentro del juicio de amparo hay una figura que se llama el cuaderno de suspensión, sí, que es la que hace que mantengan los actos detenidos, uh-huh, en lo que se resuelve el amparo. La suspensión. Claro. Y como la naturaleza de esa es urgente, pues tú, o sea, un ejemplo sería que tú estás en Oaxaca en ese momento, ¿sí? Sí. Y sabes de un acto de privación de vida, de libertad o alguna cuestión contra tu derecho fundamental, pues lo presentas ahí y tiene que resolver la provisional por ese sentido, ¿ya? Sí. Que es la naturaleza esencial y que es válida. Evidentemente hay gente que lo puede usar de otras maneras, ¿verdad? De beneficios particulares, pero tendría también que, o sea, es muy difícil para una ley o para un juez analizar todos los casos concretos de las cosas, ¿no? Claro. Porque pues no puedes saber el bagaje con el que cuentan o la verdad más que la que te ponen en su demanda, ¿verdad? Sí, y evidentemente pues debe haber cuestiones que no se conocen, ¿verdad? O sea, claro, o sea, tendríamos que ver caso concreto, pero a ver, yo ni doy el pecho por todo el mundo, ni tampoco me hago el niño. Yo creo que ya tenemos edad y sabemos que en todas partes y en todas las instituciones, claro, así como hay personas nobles que ejercen con nobleza, con honestidad, o nobleza obliga, como dice aquella frase en latín, también hay gente que le gana la avaricia y la corrupción. Claro. O sea, los poderes judiciales no son la excepción. Están muy famosos el caso de Samuel García, ¿no? Claro. Que un juez de Reynosa le concedió suspensiones en el tema político en el que se metió. ¿Nuevo León? Nuevo León. Sí, te digo, es por el tema suspensional. Ya en otra etapa yo creo que los jueces deben de decir que no son competentes, obviamente.
y remitirlo al juez que fuera competente, dependiendo del acto. Claro. Eso es, pues, es regla básica, son reglas básicas de derecho procesal. No nada más en amparo, en cualquier proceso jurisdiccional. Sí. No puedes tú tener un problema laboral aquí y resolverlo a Guadalajara, por ejemplo, ¿verdad? Sí, o sea, no se podría. ¿Sí? Quisiera que me dieras tu opinión al respecto de un tema. A ver, las fiscalías, los ministros del Poder Judicial, generalmente cuando están orientados hacia un grupo de poder o hacia una tendencia política, ideológica, caso por ejemplo de Estados Unidos, se menciona, hay un debate entre si poner los suficientes candados para que haya una imparcialidad, o en su caso, cuando lo domina un grupo, se dice, pues es parte del juego, de los juegos de la democracia. O sea, en un sistema democrático, pues no todo puede pertenecer a una sola visión del mundo, a un solo grupo. Desde el punto de vista legal, ¿cuál es tu opinión sobre eso? ¿Te refieres a, que en los últimos años ha habido reformas constitucionales donde las procuradurías cambiaron a fiscalías autónomas, ¿verdad? O sea, ¿a eso te refieres, ¿verdad? Ajá. Sí, pues es que realmente volvemos a lo mismo, o sea, el tema democrático de mayorías va a ejercer sobre los órganos autónomos, el que quieras, ¿ya? ¿Qué ejemplo? No sé, si un presidente o un gobernador cuenta con toda la mayoría calificada de los congresos, pues obviamente la designación viene de una línea muy fuerte, o sea, la democracia está para usarse. El problema es que yo veo muy politizado todo, en todos los estados entre el país. Entonces, no todos los estados, y en la federación también es el caso, tienen la mayoría calificada para designar todo de manera directa. Pero tampoco se pueden aferrar todo el mundo a dejar a la sociedad a un lado. Es decir, o sea, ya el interés partidista de ciertos grupos, pues tenemos el caso del INAI, o sea, cuánto tiempo el órgano estuvo sin poder resolver porque no llenan los pasos, porque no se ponen de acuerdo. Claro. Yo creo que ya cuando está en ese nivel de debate, o sea, tiene que haber otro tipo de mecanismos sociales que hagan que la justicia en cualquiera de las materias, porque al final es una justicia de transparencia, ¿no? Sí. Se resuelva, o sea, lo mismo en la fiscalía, o sea, el problema no son los métodos de designación, el problema es la calidad de las personas que los envía o que los propone. ¿Por qué? Porque eso habla de ti. Por ejemplo, si yo fuera una persona que tengo el ejercicio del poder y cuento con todo, pues el día de mañana la historia va a decir si yo designé a los mejores en la fiscalía, a personas preparadas, a fiscales que conozcan la materia, que tengan un bagaje de experiencia y que no estén ligados. A ver, es difícil decir que alguien no tenga una ideología política, pues pueden tenerla, pero claro, de eso allá estar clavado totalmente en un partido con un líder de algo, pues también claro, se vuelve diferente, se vuelve diferente. Otra cosa también, no es lo mismo personas que tienen sus cargos por un periodo largo, como los ministros, como fiscales, como magistrados, etcétera, en hacer tu trabajo con un respaldo político, así en el respaldo político. Claro. O sea, quiero pensar que la presión es diferente y el escrutinio también. O sea, es el ejercicio del poder. Es muy difícil decir que era mejor. Las procuradurías designadas directamente por cada gobernador, pues dirías no, ¿por qué no? Pero al final fluían las cosas a veces. ¿Me explico? Sí, en algún sentido el que las fiscalías sean autónomas fue una conquista de una lucha de muchos años, claro, ¿no? Precisamente por pero esto. La práctica a veces se ve diferente. El problema es que lo que pasó en decir, vamos a poner el caso de Tamaulipas, ¿no? La Fiscalía General de Justicia y la Fiscalía Anticorrupción, pues evidentemente respondían a los intereses políticos de la administración anterior, ¿no? Sí, y bueno, ya vimos la crisis política que se ha suscitado por ello, lo cual me lleva a otra pregunta. Hablábamos muy al principio, Arnoldo, de la necesidad a lo mejor de ir adecuando la Constitución, ¿no? Uh-huh. Pues sí, el sistema constitucional del país, porque pues responde a otros tiempos que no son los actuales. En el caso de Tamaulipas, por ejemplo, para reformar la Constitución se necesita una mayoría calificada que no tiene ningún partido en el Congreso. A mí me da la impresión que ninguno la va a tener en la próxima legislativa, se ve difícil. Y además de eso se necesita contar con el aval de la mayoría de los ayuntamientos de Tamaulipas, lo cual es otro paso que también evidentemente tiene que ver con política, porque responde pues a los intereses del partido al que pertenezcan los alcaldes. No hay un exceso de controles, por ejemplo, en este caso de Tamaulipas. Híjole, pues es que sí y no a la vez. O sea, ¿en qué sentido? Ajá. Estamos hablando de reformas constitucionales, uh-huh, ¿ya? Entonces, lo ideal
para ejercer la política sería que se hicieran acuerdos en pro de todos, no en pro de un cierto interés de un pasado, un presente o un futuro. Exacto. ¿Ya? Yo quisiera pensar, es que como no tengo un ejercicio político en un congreso o esa visión, pues que se debería sentar y ver las barajas que existen y buscar entre las fuerzas lo que pueda ser mejor para ellos y para todos, ¿verdad? O sea, incluso pensando en lo individual, o sea, ¿en qué sentido? A ver, tú sabes que las amistades políticas se terminan y se rehacen, ¿no? Sí. Entonces, si yo fuera un diputado, que bueno, no puedes, y formara parte de una posición política, de un grupo político y de otro también, y sé que la constitución es clara, que tiene candados, es que también, o sea, la rigidez o la flexibilidad de esos procesos, pues tienen su lado bueno y su lado malo. Si ves en un mundo idealista, pues ojalá fuera tan flexible que fueran todo reforma simple, ¿no? Pero si lo ves también de un mundo práctico, pues cualquier mayoría simple te cambia todo. Sí. O sea, te desaparece y con intereses políticos, además. Al final todo es un interés político. O sea, lo que yo quiero, al punto que quiero llegar, es que las personas que integran los congresos, que son los que al final designan, porque los gobernadores pueden proponer, pero al final quien el acto soberano se emite por el Congreso, ¿ya? Entonces, las personas que integran los congresos, independientemente sean rígidos o flexibles las decisiones, o sea, tienen una responsabilidad muy grande cuando designan a los diferentes órganos constitucionales autónomos, porque ahorita estás aquí, pero el día de mañana ¿dónde estás? Entonces ahorita, como dicen, no es lo mismo ser borracho que cantinero, ¿ya? Entonces, ahorita estás aquí, respaldado, con un poder. El día de mañana necesitas justicia, y vas a decir, caray, políticamente pusimos al que nos interesaba, pero ahorita ya no hay ningún interés en común. Necesito lo que decía Juárez, ¿verdad? A los amigos justicia y gracia, ¿verdad? No la ley así que entonces dices. O una frase muy popular en la política de los últimos tiempos, que los carniceros de hoy serán las reses de mañana, ¿no? Que dijeron en aquel momento difícil político tamaulipeco. Entonces, ¿cuál es el punto? O sea, realmente, o sea, es una responsabilidad enorme, porque tú lo que quieres es que sentir que el día de mañana estés en un banquillo de los acusados, y no me refiero a acusados nada más penalmente, administrativamente, o estés demandado civilmente, o estés en cualquier materia, administrativamente, necesitas una información de transparencia, lo que sea, que seas un ciudadano común, o que ya no estés dentro de un poder, o sea, que ya no formas parte de la mayoría o del respaldo, pues quieres alguien que tenga una objetividad a pesar de su pasado político, o a pesar del apoyo político que tuvo, para que al menos te den razón o no, te sientas satisfecho que se resolvió con imparcialidad, ¿no? Eso sería lo ideal, claro. Entonces, pues si me preguntas, pues es que depende de qué lado lo veas, ¿verdad? Ahora, Ronaldo, ¿no crees que en México estamos listos para movernos a un sistema parlamentario, ya que vemos que en lugares técnicos se politizan los temas y a lo mejor en un sistema parlamentario podrá desprenderse la política de lo administrativo? Híjole, yo creo que al final, o sea, ¿qué decía Winston? Para la época actual, sí, pero ¿qué decía Winston Churchill? Al final, la democracia es el peor sistema a excepción de todos los demás, ¿no? Entonces, realmente, puedes poner el sistema que quieras. El problema no creo que sea un problema del sistema político. Yo creo que tiene que ver de las personas y de voluntad, ¿no? Y realmente, pues, cambian las cosas, cambian los personajes, pero volvemos a ver errores muy parecidos, ¿ya? Y eso sí es lamentable, ¿no? Porque realmente cada cambio algunos respiran, ¿no? Pero luego de un tiempo dicen, y otra vez ya vas a respirar. Entonces ahí es donde la oportunidad de ejercer el poder o de votar por cuestiones importantes o de elegir por la gente, yo creo que trasciende la historia. Yo creo que en ocasiones, y lo platicábamos antes de entrar aquí, decía, a ver, el problema del sistema legislativo mexicano o del sistema político actual, que no están actualizados, es que si tú ves los congresos federales o los congresos locales, la energía está 100% enfocada en el ojo público para poder seguir en el cargo o brincar a otro cargo. Claro. Pero se gastan tanto la energía en ese posicionamiento o en ese que se vale. Pero yo creo que permaneces más actuando con trabajo, ¿ya? Entonces, ¿qué deben hacer los congresos? Legislar. Yo les pregunto, ¿está legislado el día? ¿Ustedes creen que la Constitución Federal o las constituciones locales o las leyes federales o leyes estatales, independientemente del estado que sea y del color que esté en el estado, porque cada estado es diferente, ¿ustedes creen que las leyes estén al día con la realidad social del país? No creo que actualmente las leyes den orden y estabilidad y felicidad a la ciudadanía. ¿Tú, Miguel? De acuerdo.
De acuerdo. Y además creo que precisamente no es tan acorde al momento político que vive el país, que no es el mismo de hace 50 años ni 40, ¿no? ¿Y tú qué opinas, güey? Yo quisiera más bien dicho ¿Pero qué opinas? Más bien dicho quisiera hacerte una pregunta, y es hasta un poco filosófica. La ley en México actual, en esta película actual, ¿está hecha para el individuo o para el bien común? Bajo toda la coyuntura política que tiene el país, y más por la realidad que vive actualmente. Mira, te voy a poner un ejemplo de algo que siempre digo. Yo creo que cuando lees la mayoría de las leyes se ven muy bonitas, ¿ya? O sea, tú ves el Código Penal y es un código bonito, ¿ya? O sea, tú ves los delitos, cómo los dicen, cómo las causas, cómo se castiga, por qué, o sea, son bonitos, o sea, tienen un motivo, ¿ya? Sí. A veces ves decretos que dices, ay, güey, dices, no, o sea, desde los motivos dices, es que aquel dijo que eso es no, espérate, hay que motivar el por qué va a ser una reforma. El proceso legislativo no deja de ser ajeno a una motivación para ello, ¿ya? Claro. O sea, yo realmente sí creo que el problema no es que las leyes estén mal, es que no se actualizan a la realidad que pasa, y segunda, no se aplican a lo mejor de la mejor manera o de la intención con las que se hicieron, ¿ya? A veces la interpretación de las mismas sí van ligadas al hombre o a la mujer o al individuo, ¿ya? Al caso concreto. Al caso. Pero la ley en sí es difícil ver una ley muy injusta. O sea, yo no, si ahorita me dices qué ley se te hace injusta, no me acuerdo de alguna. ¿Ya? Puedo decirte, bueno, podemos mejorar estas o podemos... Pero así que digas, o sea, no creo que haya un congreso, o sea, no creo que haya una ley que quiera regular para fregar a alguien, ¿eh? Sí pueden candadearse para intereses particulares, como lo hemos visto en el pasado y lo vamos a seguir viendo, ¿ya? Bueno, las leyes con fines recaudatorios, a lo mejor sí pueden ser para fregar. Ahí sí, esas no le gustan a nadie. Mira, claro. realmente es un tema diverso. ¿Por qué? Sí. Porque la recaudación no debe ser un problema cuando la ves reflejada en tu caminar y en tu andar diario, ¿ya? Claro. Yo no veo que se quejen en otros países europeos o los nórdicos, sobre todo, que son los que tienen mejor calidad de vida, Escandinavos. porque pagan muchos impuestos. Sí. Porque lo ven en su educación pública, lo ven en su salud, lo ven en la luz, lo ven en la calle, ¿me explico? Sí. O sea, entonces, yo creo que el problema no es de recaudación, es de decepción, ¿ya? Que la sociedad no vea que lo que estamos pagando en impuestos te dé una tranquilidad al salir a la calle. Claro. Oigan, el presidente acaba de anunciar que va a presentar una serie de reformas constitucionales, pues yo diría de gran calado. Habla de la reforma judicial, que ahorita me gustaría tocar el tema. Habla de volver a poner sobre la mesa la reforma al INE, una reforma electoral. Y habla de la reforma de pensiones, que esa no tengo claro si es constitucional o es en algunas leyes secundarias. Pero vamos a hablar de la judicial. A grandes rasgos, Dios me libre de hablar de la Suprema. La principal propuesta que encarna esta reforma es que los ministros de la Suprema Corte sean electos a través del voto popular, que sea la ciudadanía a través del voto directo la que defina quiénes van a integrar la Suprema Corte. ¿Tu opinión, Arnoldo? Mira, es difícil tomar un partido cuando todo lo que se nos ha enseñado en libros, en historia, es que el proceso de elección es el correcto de los ministros, ¿sí? También es cierto que un trabajo tan técnico no debe ser, no se debe envolver en un escrutinio público. O sea, también es el otro lado de la moneda. Sí. Si ves Estados Unidos sí lo hacen así y en teoría funciona. Al sheriff lo votan, al juez funciona. Pero también es cierto que el proceso actual ha dejado mucho que desear, ¿ya? O sea, los motivos por los cuales el presidente se expresa, pues sí son ciertos, a lo mejor las formas no, ¿ya? Te digo, desde mi punto de vista no creo que la manera de solucionar las crisis que pudieran existir en los poderes judiciales deban ser que los ministros o magistrados sean electos popularmente, ¿ya? O sea, no creo que sea la solución. Claro. Pero sí es cierto que si tú haces una encuesta social, y yo quiero mucho la judicatura, la amo, o sea, es mi carrera ahí, 11 años ahí, entonces, o sea, y conozco gente que tiene 30 años y 20 años, y, o sea, la raza quiere mucho lo que hace. Y tú conoces amigos de la Judicatura Federal que están ofendidísimos con lo que dicen porque empezaron haciendo escribientes y ahorita ya son secretarios jueces, o sea, sí, la verdad, hay una carrera. La verdad, sí, sobre todo en lo federal hay mucha carrera judicial. Ya a lo mejor de ministros es otra cosa,
pero lo que son jueces federales y magistrados federales hacen una carrera muy cerrada. De hecho, yo con mis 11 años de judicatura estatal no puedo brincar ahorita al federal, tendría que empezar a oficial, ¿ya? Y así es escalafón, ¿no? Entonces realmente sí creo que no vemos todo lo que está. También es cierto que hay casos muy, o sea, que se le ha dañado mucho a la sociedad a veces con decisiones que se toman los jueces. Claro, Sí. y también ahí, pues, como lo vemos en la política, muchas veces los alcaldes no son los mejores administradores, pero son los más populares. O sea, muchos de los gobernadores, muchos de los diputados no son los que más saben de legislar, pero pues son los que están ahí, ¿verdad? Porque Claro. son los más populares. Yéndonos al Poder Judicial, debe ser algo muy técnico, ¿no? Y porque, o sea, yo creo que debe de respetarse más las bases. El que conocimiento de la establecen. ley. Sí, el conocimiento y la aplicación. A ver, pero yo voy a O poner después sobre, de haber pasado un examen. voy a poner sobre la mesa el argumento de la 4T, que es que, pues a ver, no se les vota popularmente, pero a final de cuentas las posiciones de los ministros son cuotas políticas. Tan es correcto, así sí, es que correcto. luego decimos, tal ministro es de Calderón, no tal responde Sí, es a las cierto, de Peña sí. Nieto. Entonces dice el presidente, yo lo pongo sobre la mesa, no sé si es lo correcto, pero dice, pues mejor que decida la gente. Mira, es que al final, ¿cómo decidiría la gente? O sea, Pero ¿quién organizaría a la gente también? Los Exacto. partidos políticos. Entonces, Exacto. caemos donde mismo. No, otra cosa, aparte, pues, ¿cuáles serían los requisitos para que te puedan votar y cuántos pudieran ser? Sí. ¿En qué sentido? Ahorita el acceso a algún cargo público es a través de un partido o ser independiente. Para ser independiente tienes que juntar no sé cuántas firmas, etcétera. Muy complicado. Muy complicado, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a hacer realidad que los ministros sean votados, o que los magistrados sean votados en los estados. Pues bueno, ¿dónde se apunta uno? O sea, yo y otros mil. Tendrían que hacer campaña. O sea, ¿Quién ¿cuál- financiaría? cuál- ¿Cómo se financiaría? Filtros. Tendría que ¿Cuáles haber, son los claro. requisitos para ser magistrado o ministro? Tener mayor de 35 años, tener con título de antigüedad más de 10, o sea, etcétera. Tener conocimiento en teoría, o sea, que esos son muy requisitos, no tener antecedentes penales, etcétera. Muy laxo. O sea, son muy abiertos. Entonces, realmente, pues cualquiera podríamos entrar ahí, ¿verdad? Entonces, imagínate la locura de más de 2,000 personas inscritas para un cargo de magistrado. O para un cargo de. No, estoy hablando de 2,000 estatalmente. Pero- ¿Quién no quisiera ser ministro? Pero O sea, ahora mencionas Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos es una democracia, pero es una democracia indirecta. sí, pero bueno, la verdad es que tampoco conozco exactamente cómo llevan a cabo ese tipo de elecciones. Yo nada más voy de repente a nuestro vecino país y veo Sí, las letreritas Jorge Rodríguez for Sheriff o for George, no sé. por George. Entonces realmente desconozco cómo las organizan. El tema es que, vaya, o sea, ya viéndolo hecho realidad, pues cómo sería la convocatoria para todos los interesados que quieran ocupar el cargo de magistrado o ministro de la Corte. O sea, imagínate ministro en todo el país. Aparte en un país como México Con donde tantos Méxicos, donde es con- deporte la desconfianza electoral. Sí. Somos O expertos sea, en No sé, vaya, no estoy diciendo que el método actual haya designado a Lazo los mejores en sus cargos, ¿verdad? Claro. Eso ya depende de cada uno y la historia. Si no son la cuotas de historia, poder y todo, exactamente. pues. Pero creo que el otro camino, creo que el que existe debe afinarse mejor. Ajá. Pero creo que el otro camino sí pudiera causar a lo mejor alguna inestabilidad judicial, al menos en el día que si lo hacen, Politizar. hasta el día de su aplicación y de los procesos, tardaría mucho. ¿La justicia en México es expedita? Yo creo que no, yo creo que la verdad es que creo que todos los poderes judiciales, o sea, todos, por muchas razones, tú sabes que hay estudios internacionales que te dicen cuántos jueces debe haber por habitante. Ok, no. O sea, México estamos abajo y Tamaulipas también, Ok. porque los recursos no te dan, ¿ya? O sea, los presupuestos destinados, la federación sí da, pero los estados, hay un estudio muy interesante que hizo la Organización México Evalúa, que habla de los números de expedientes que tienen o sea, el Poder Judicial de la Federación contra todos los poderes judiciales de los estados, ¿ya? O sea, los 32 estados, El porcentaje. el porcentaje de trabajo. Entonces, como el fuero común lo tienen los estatales, tienen mucho más expedientes que lo federal. Claro. Y en recursos todos juntos tienen el triple del federal, ¿no? Entonces, tú acuérdate que al final el federal pues es la última instancia, pero la justicia se hace abajo, Claro. en el fuero común. Los jueces locales. Exactamente. Entonces, no solo es un tema de preparación, de corrupción o no, es que no te da una justicia pronta y expedita como debería ser, porque el recurso humano y material y económico no te da para que pudiera haber un juez por 100 habitantes, un juez por 1,000 habitantes. O sea, hay
un juez por millón. Por eso la carga de trabajo Exacto, que es una arrastra, ¿no? locura. O sea, estás hablando que juzgados familiares en ciudades importantes de Tamaulipas están hablando de 2000 expedientes en trámite. Te voy a hacer una plantilla de un juzgado. Una plantilla de un juzgado local familiar es un juez, Secretario. una secretaria de acuerdos, 2 periodistas y como 5 oficiales. O sea, Y tan. para una ciudad, imagínate como Reynosa, como no sé qué, digo Reynosa porque es grande, son 1,5 millones, no sé. Victoria somos ya casi 400,000 debe ser. La zona conurbada, imagínate, Madero, Altamira, Tampico. O sea, todos juntos en 5 o 6 juzgados familiares. Bueno, son 7 en otros 7 juzgados familiares en el sur. O sea, es una locura. Y tú sabes que el conflicto familiar, deja tú, en la pandemia ya todos nos queríamos pelear y matar, ¿verdad? O sea, pues cuántos divorcios, cuántos problemas familiares y de violencia familiar y todos. Y se incrementaron con la polarización, con el encierro, etcétera. Entonces, La situación económica. los presupuestos, no, al contrario, los presupuestos a los poderes judiciales los quieren bajar. Entonces, no da, o sea, no da, definitivamente no es pronta, quien lo diga es una mentira, o sea, pero no es, yo creo que no es pronta no porque los poderes judiciales no quisieran que sea pronta, no es porque no da, o sea, tú vas ahorita al Poder Judicial y ahorita hay gente en los juzgados, a lo mejor están cerrados, pero si hay gente que todavía está haciendo, o sea, no terminan, ¿no? Ahora, ¿los juicios orales han venido a hacer más ágil la justicia? Sí y no. Sí, ¿por qué? Porque en teoría los procesos deben ser deben tener más celeridad, son más transparentes, eso sí. Pero también cuando a veces pasa que se difieren muchas audiencias porque hay, también otra vez se vuelven, no hay suficiencia de jueces para todos los temas, falta personal, como son procedimientos más garantistas, se perdona más si uno no se presenta, ¿no? Entonces se van difiriendo los procesos, ¿ya? Y se van difiriendo las audiencias, se van o sea, atascando las audiencias, o sea, la verdad, más que de voluntad, es de personal y de recursos, ¿no? Claro. Hablando de ese tema, ¿cuál es tu radiografía del nuevo sistema de justicia penal aquí en México? Pues mira, nos quedamos con la palabra nuevo sistema porque ya tiene, ¿verdad? Ya tiene 10 años, ¿no? Ya va a bueno, cumplir empezó 10 en el años. 2008 la reforma y en Tamaulipas a partir de 2016 ya 100% en materia penal, ¿no? Se hizo una reforma constitucional hace poco para que también viniera lo civil y lo familiar. O sea, ya en teoría ya todo va a tender a la oralidad y al este sistema. Yo creo que por donde lo veas es mejor que el anterior. No quiere decir que resuelva los problemas que son de prontitud y celeridad, entonces se tiene que seguir trabajando. Pero desde que tú como ciudadano, al resolverte un problema, por ejemplo ahorita lo laboral, que ya son los jueces laborales, que también son audiencia, lo penal, al rato viene lo civil familiar, porque ya el Código Nacional de Procedimientos Civiles Familiares ya está expedido, pero la vigencia falta unos años. Estás sentado y ves al juez o a la jueza de frente, ya te sientes en teoría mejor. Antes no veías a la jueza. Sí, nada más ¿no? el papelito, Sí, el ¿verdad? papelito, y no sé si firmaba yo o no. O sea, entonces yo creo que desde ese punto es mejor. Evidentemente, pues la persona que se sienta afectada, pues va a decir que es igual o que ¿Se no. ha logrado implementar como estaba planeado? Sí se ha logrado implementar. ¿Por qué? Porque a diferencia del sistema familiar que no se asignó recursos, en aquel tiempo pues sí un apoyo federal de la implementación y de los estados. O sea, se hicieron conjunción de apoyo. Incluso los Estados Unidos también apoyaron con recursos. La realidad es que ya el día de hoy ya sobrepasó. O sea, una cosa es meter dinero para implementar e instaurar un sistema, y otra cosa es ya para consolidarlo. Creo que ahorita está el sistema en una etapa de consolidación, tanto de recursos de personal y cultural, y que se requiere, pues, sin recursos no se dan las cosas. Claro. Es una realidad. Y sin recursos bien ejercidos también, o sea, porque van a empezar a decir, es que no sé, bueno, también puede pasar, ¿verdad? Pero vuelvo a lo mismo, todo es mano. O sea, si no se ponen más jueces, si no se pone más personal, si no se ponen más jefes que ayuden a los desarrollos de los juegos penales, pues no van a avanzar. Ahora, y también no daría más prontitud, pues ahora con las plataformas digitales que se pueden resolver vía Zoom. No, de hecho eso ya existe y Ya existía. Se quedó eso desde la pandemia. Sí. Pero dependiendo de la naturaleza del caso, tú sabes que Pues aquí estuvo cabeza de vaca. Sí, pero bueno, hay muchos procesos penales Entonces, que atendiendo la naturaleza del caso, por ejemplo, pues lo mejor es que tengas Presencial. la tranquilidad de presenciar todas las partes. claro. Muy bien, compañeros, no sé si tengan algún otro tema, se nos está acabando el tiempo. Arnoldo, gracias por Hombre, tu muchas gracias a ustedes participación. por invitarme, y bueno, espero poder ser, Que no sea la última. que no sea la última, claro. Vamos a dejar descansar un poco, No, Muchas porque gracias, vienen muchos temas interesantes Sí. en el ámbito judicial, ¿eh? pero vamos a dejar que
que los que necesitan espacios porque vienen las políticas, vienen los tiempos políticos, los aprovechen. Y ya cuando pase todo el proceso nos vemos otra vez, ¿verdad? Muy bien, gracias, Mario. Muchas gracias, Miguel, Arnoldo, gracias por venir. Pedro, un Ya no gusto te siempre. pierdas. Ya no me pierdo, aquí estoy. Nos vemos en la próxima. Tengo que venir para que venga. Lo quería ver. Gracias, hasta luego.